Sean bienvenidos todos los estudiantes y también el facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. Y te propongo comenzar la lección de hoy recordando las descomposiciones factoriales que estudiaste en la lección anterior. Veamos. Descompón en factores. Observa la parte A, 8x al cubo menos 98x. Debemos descomponer en factores. Observa la descomposición. ¿Cuál debemos aplicar? Como puedes ver, esta descomposición se ha hecho por factor común. Vamos a recordar esta descomposición. Primeramente, observa que hay factor común entre los coeficientes. Él es 2. ¿Cómo determinar el 2? Primeramente, realizamos un análisis con los coeficientes. El menor de ellos es 8, pues ellos son 8 y 98. ¿Es 8 un divisor de 98? No. Luego debemos descomponer uno de ellos, por ejemplo el 8. El 8 se descompone en, además de 8 por 1, en 4 por 2. Y debemos comenzar con el 4, que es el mayor divisor del 8, pues ya el 8, reitero, no es posible. 98 no es divisible por 4. Ahora lo vemos, evidentemente, que es por 2, pues termina en 8. Luego, el mayor divisor del 8 y el 98 común a ellos es el 2. Ya hemos sacado factor común numérico, es decir, el factor común de los coeficientes. Vamos a analizar ahora la parte literal de ambos términos, x al cubo y x. Se repite la x, es decir, es común a un término y al otro. Y ya conoces que debes escribir como factor común la que tiene menor exponente. Ya hemos determinado el factor común. Ahora basta dividir cada término por el factor común. 8x al cubo dividido por 2x, 4x cuadrado. Y 98x dividido por 2x, 49. 49 es negativo, puesto que al dividir menos 98x por 2x, obtenemos como cociente menos 49. Ahora debemos analizar los factores. Cada uno de ellos, un factor es 2x, es decir, es un monomio, y el otro factor, 4x cuadrado menos 49. ¿Qué ocurre con el factor 4x cuadrado menos 49? ¿Admite descomposición este binomio? Pues claro, es una diferencia de cuadrados que estudiaste en la lección anterior. ¿Cómo se descompone? En primer lugar, debes tener presente que como es una diferencia de dos cuadrados, ella se descompone en el producto de la suma por la diferencia de las bases de esos cuadrados. Vamos a ejemplificarlo. 4x cuadrados, observa que tiene como base 2x, pues 4x al cuadrado es 2x y todo al cuadrado, menos 49, pero 49 si quieres escribirlo en forma de potencia es 7 al cuadrado. Es por eso que las bases de esos cuadrados son 2x y 7. ¿Y cómo se descompone la diferencia? Reitero, como el producto de la suma por la diferencia de las bases de esos cuadrados. No puede olvidarse escribir 2x como factor, pues si no, la igualdad se altera. Ya hemos realizado la descomposición de la diferencia de dos cuadrados. Ahora debemos analizar los factores nuevamente para ver si es posible
otra descomposición. ¿Es posible realizar alguna otra descomposición en cada uno de los factores? Pues no. Y de esta forma damos por concluido la descomposición de la parte A. Observa ahora la expresión de la parte B. En la parte B puedes ver que hay una diferencia. El minuendo A más B por X. El sustraendo A más B por Y. Y debemos factorizar, pues aún no lo está, aunque se estén indicando productos parciales. ¿Qué hacemos entonces? Busquemos si hay factor común. ¿Qué pasa con A más B? Tanto en el minuendo como el sustraendo. Es común, ¿verdad? Luego, en este caso, el binomio A más B es factor común y podemos sacarlo como factor común. Ahora basta dividir cada término por el factor común. A más B por X dividido por A más B, X, y menos A más B por Y dividido por A más B menos Y. Observa cómo queda el otro factor, X menos Y. Es decir, que cuando nosotros sacamos factor común en una expresión algebraica, puede aparecer también como factor común un polinomio, que en este caso es un binomio. Te invito ahora a la parte C, pues solo estamos recordando las descomposiciones factoriales que ya conoces. Veamos la parte C. Tienes el polinomio bm menos 3b más 4mc menos 12c. Y este polinomio se nos indica en la orden que debemos descomponerlo en factores. Quiero que pienses cómo hacerlo. Te voy a dar unos minutos para que pienses. En este polinomio, ¿existe un factor que sea común a todos sus términos? Es decir, ¿es posible extraer factor común al polinomio? Por supuesto, pienso que no hayas pensado en una diferencia de 2 cuadrados, pues ella solo podemos aplicarla en algunos binomios. Reitero, trabajemos con el factor común y reitero la pregunta. ¿Existe un factor que sea común a todos los términos en ese polinomio? No existe, ¿verdad? Pues si observamos en los coeficientes no hay factor común. Vamos a descartar la posibilidad de factor común numérico. Analicemos la parte literal. ¿Qué ocurre en la parte literal? El primero y segundo término contiene la variable b, pero ella no está ni en el tercero ni en el cuarto término. Luego, la variable b no es factor común. Si analizamos los terceros y cuartos términos, ¿qué podemos ver? Que aparece la variable c en ambos términos e incluso que en los coeficientes de estos dos términos hay factor común entre ellos. ¿Quién es?
el 4. Luego, no es posible sacar factor común completamente al polinomio. Solo hemos visto que en algunas partes de ellos sí es posible realizar factor común si nosotros los agrupamos convenientemente. Y es precisamente lo que vamos a hacer en la lección de hoy. Vamos a estudiar una nueva descomposición. ¿Y cuál es esta descomposición? Pues factor común por agrupamiento. Te invito a pasar al tema de nuestra lección. Lección número 13. Factor común por agrupamiento. Te propongo retomar la parte C del ejemplo anterior para ver cómo realizar la descomposición factorial de este polinomio. Ya habíamos hecho un comentario. Vamos a continuar con él. Ya sabemos que no hay factor común en el polinomio, es decir, no existe un factor que sea común a cada uno de los términos del polinomio. Pero ya realizamos un análisis. Si nosotros realizamos agrupamiento en este polinomio, podemos extraer factor común. Observa el agrupamiento. Hemos usado un signo de agrupación para hacerlo. Bm menos 3b. ¿Por qué agrupar estos dos? Pues en el análisis anterior nos dimos cuenta que B es común en la parte literal de estos términos y podemos sacar a B como factor común. Y agrupamos el tercer término y el cuarto en otro signo de agrupación. ¿Por qué? Porque vimos allí que entre el 4 y el 12 existe factor común 4 y en la parte literal de estos términos también hay factor común, que en este caso es la variable C. Vamos a ver qué ocurre después de extraer factor común. Observa. Comencemos con el primer agrupamiento. Bm menos 3b. Si sacamos factor común b, al dividir bm por b, obtenemos m. Y cuando dividimos menos 3b por b, obtenemos menos 3. Ya hemos sacado el factor común de ese primer agrupamiento. Vamos al segundo agrupamiento. ¿Qué ocurre allí? Factor común de estos dos términos, 4c. Vamos a dividir cada uno de los términos por el factor común. 4mc dividido por 4c, m. Y menos 12c dividido por 4c, 3. Menos 3. Porque es importante que escribas el signo resultante de la división. Reitero, menos 12c dividido por 4c menos 3. Ya hemos sacado los factores comunes resultantes de los agrupamientos que hemos hecho. Pero si observamos esa expresión, ¿qué podemos ver allí? B por m menos 3 más 4c por m menos 3. Me pregunto, ¿hay o no un factor común ahí? Observa m menos 3 en un sumando y m menos 3 en el otro sumando. Es común. Luego podemos sacar m menos 3 como factor común. Y ahora vamos a dividir cada sumando por el factor común. B por m menos 3 dividido por m menos 3
es B y lo escribimos dentro del otro signo de agrupación y ya estamos indicando el producto. 4C M-3 dividido por M-3 obtenemos 4C. Y como has podido ver, ya hemos realizado la descomposición factorial. Se mantienen todas las igualdades, luego el polinomio ya lo hemos factorizado, hemos realizado la descomposición factorial. ¿Usando cuál vía? Pues el factor común por agrupamiento. Te voy a dar un tiempo para que copies. Pues a continuación vas a continuar factorizando. Es importante que tengas presente que en las descomposiciones que vas a realizar a continuación podrás encontrar cualquiera de las descomposiciones que hemos estudiado. Veamos. En este ejercicio vas a factorizar y observa cada una de las partes. Vas a copiarlo y después vamos a irlo resolviendo en elaboración conjunta.
Vamos a comenzar el trabajo. Comencemos con la parte A. Ya tenemos el polinomio que debemos descomponer. Primeramente, debes ver si en él hay factor común. Observa los coeficientes. No es posible extraer factor común numérico y por supuesto tampoco hay en las variables, pues el 4 es un término que no tiene variable. Ahora debes pensar en el agrupamiento, es decir, en la descomposición que estamos estudiando en la lección de hoy. Quiero insistir en la forma de agrupar. Por ejemplo, pensemos realizar agrupamiento con los dos primeros términos. ¿Qué ocurre? Si observamos los dos primeros términos, allí hay factor común entre ellos, pues entre el 6 y el 8 el factor común es 2 y en la parte literal m cuadrado p y p el factor común es p. Es posible extraer factor común en los dos primeros términos, pero si analizamos el tercero y el cuarto, allí vemos que podríamos sacar factor común el signo negativo, pero no tendría sentido el agrupamiento que estamos realizando, pues no es posible extraer factor común. Luego, debes combinar en ocasiones de varias formas para poder descomponer en factores utilizando el factor común con agrupamiento. Yo te propongo que asociemos ahora el primero y el cuarto. Hay factor común numérico y hay factor común literal. Observa entre el 6 y el 3, el factor común es 3. También hay factor común en la parte literal de estos términos. Observa m cuadrado y m cuadrado. Luego, factor común de la parte literal, m cuadrado. En este agrupamiento es posible extraer factor común 3m cuadrado. Veamos los términos que nos quedan. 8p menos 4. Si observas, hay factor común entre ellos y es el 4. Luego, vamos a analizar la extracción de este factor común. Ya habíamos analizado que entre los términos 6m cuadrado p y menos 3m cuadrado, el factor común es 3m cuadrado. Vamos a dividir ahora estos términos por el factor común. 6m cuadrado p dividido por 3m cuadrado, obtenemos 2p. Y al dividir menos 3m cuadrado por 3m cuadrado, obtenemos menos 1. Vamos ahora a extraer el factor común en los dos términos restantes, es decir, entre el segundo y el tercero. Ya habíamos visto que 4 es divisor de 8, luego el 4 es factor común. Y ahora dividimos 8p dividido por 4, 2p, y menos 4 dividido por 4, menos 1. Quiero realizarte una aclaración aquí, importante con el signo del 4, cuando realizamos la extracción del segundo factor común. Observa que el 4 es negativo en el polinomio y sin embargo hemos sacado factor común 4 positivo. ¿Por qué? Pues si tú observas el factor que resultó de sacar factor común 3m cuadrado en el paso anterior, observa los signos que tienen los términos de ese binomio, 2p positivo y el 1 negativo, y debes obtener dentro del segundo paréntesis, es decir, después que hemos sacado el segundo factor común, esos mismos signos. Si hubieses sacado factor común menos 4, te hubieses dado cuenta que dentro del paréntesis había aparecido un binomio opuesto al anterior. Luego, ¿qué tendrías que hacer en ese caso? Repetir el paso y sacar factor común 4.
Por eso te aconsejo que desde un principio analices el signo que debe llevar el segundo factor común que puedas extraer, para que no tengas esta dificultad. Ahora, ya podemos ver que hay factor común 2p menos 1, pues él se repite tanto en un sumando como en el otro. Vamos ahora a extraer el factor común 2p menos 1. Al realizar la división, 3m cuadrado por 2p menos 1 dividido por 2p menos 1, obtenemos 3m cuadrado. Y al dividir 4, que multiplica 2p menos 1 por 2p menos 1, obtenemos 4. Ahora debemos analizar los factores para ver si ellos admiten alguna descomposición. ¿Es posible descomponer 2p menos 1? No. ¿Y es posible descomponer 3m cuadrado más 4? Tampoco. Luego, hemos terminado la descomposición factorial del polinomio que se indica en la parte A. Vamos a factorizar el polinomio de la parte B. Vamos a asociar convenientemente. Es decir, primer paso, ver el agrupamiento. 2m a la 4 es el primer término, el segundo m al cubo. Si analizamos estos dos términos, vemos que hay factor común en ellos, m al cubo. Y si analizamos los términos restantes, vemos que también hay factor común en ellos, que es el 8. Luego vamos a realizar la descomposición de este agrupamiento que hemos hecho para ver qué obtenemos. Comencemos. Ya hemos sacado el factor común de 2m a la 4 y m al cubo, que es m al cubo. Vamos a continuación a dividir estos dos términos por el factor común. 2m a la 4 dividido por m al cubo, 2m. m al cubo dividido por m al cubo, 1. Ya hemos realizado la descomposición factorial por factor común de ese primer agrupamiento, es decir, de esta primera asociación. Vamos a pasar al segundo factor común que debemos extraer. Quiero que analices el signo. Si observas los términos del factor que resulta de dividir los términos por el factor común, podrás ver que en ambos casos, ambos términos tienen signo positivo. Luego, debemos extraer factor común menos 8 para dividir menos 16 por menos 8, obtener 2, y al dividir menos 8 entre menos 8, obtener 1 positivo. Reitero, importante darnos cuenta de cuál es el signo que debe llevar el segundo factor común. Luego, ya hemos sacado factor común menos 8 y ahora sí vamos a dividir cada uno de los términos por el factor común. Menos 16m dividido por menos 8, 2m. Y menos 8 dividido por menos 8, obtenemos más 1. Observa que ahora podemos extraer nuevamente factor común. ¿Cuál es el factor común que podemos extraer? 2m más 1, el binomio 2m más 1. Vamos entonces a realizar esta descomposición. 2m más 1 como factor común, y al dividir m al cubo
por 2m más 1 entre 2m más 1, obtenemos m al cubo. Y al dividir menos 8 por 2m más 1 entre 2m más 1, obtenemos menos 8. Ahora, ¿qué ocurre? Continuamos analizando cada factor. Ya sabemos que el binomio 2m más 1 no tiene descomposición. Observa el segundo factor, m al cubo menos 8. Es una diferencia de cubos, pues 8 se puede expresar como 2 al cubo. Y ya tú sabes descomponer la diferencia de 2 cuadrados. En lecciones posteriores aprenderás a descomponer la diferencia de 2 cubos. Luego, quiero que realices un señalamiento en esta parte del ejercicio para cuando sepas descomponer esta diferencia de cubo, puedas continuar este ejercicio. Pues recuerda, estamos factorizando y siempre que factorizamos debemos expresar los factores en la forma más simple posible, siempre y cuando conozcamos las descomposiciones que ahí aparecen. Si hay que realizarla en alguno, es decir, si un factor tiene una descomposición factorial que ya conocemos, debemos realizarla. Y en este caso te sugiero, reitero, que realices un señalamiento a esta parte del ejercicio, pues retomarás este ejercicio en lecciones posteriores. Vamos ahora a factorizar el polinomio que está en la parte C. No debes siempre pensar en cuando vas a factorizar que tienes que agrupar. Recuerda que el primer paso es ver si ese polinomio tiene un factor común, es decir, si existe algún número o alguna variable, incluso ambos a la vez, que dividan a cada uno de los términos. En este caso, como puedes ver, no es posible extraer un factor común para cada uno de los términos. Luego vamos a agrupar. En el agrupamiento vamos a probar con los dos primeros, pues a simple vista podemos ver que podemos extraer factor común en los dos primeros y en los dos últimos. Vamos a ver qué resulta de este agrupamiento. Podemos extraer en los dos primeros términos factor común 9x cuadrado. Al dividir 9x al cubo por 9x cuadrado, obtenemos x. Y al dividir menos 18x cuadrado por 9x cuadrado, obtenemos menos 2. Ya hemos factorizado los dos primeros términos de ese polinomio. Vamos ahora a factorizar los dos términos restantes. Ya sabemos que entre el 16 y el 32, el 16 es factor común, pues se divide a él mismo y divide al 32. Vamos al signo. En este caso, el factor común es menos 16 para poder obtener dentro del signo de la agrupación x menos 2. Vamos a dividir para ver si realmente resulta x menos 2. Menos 16x dividido por menos 16, x. Y 32 positivo dividido por menos 16, menos 2. Es importante que reflexionemos que si en este paso no es posible volver a extraer factor común, no se ha realizado aún la factorización, pues observa que lo que se ha indicado hasta el momento es una diferencia, donde el minuendo es 9x cuadrado por x menos 2 y el sustraendo 16 por x menos 2. Es decir, si no es posible en el paso siguiente volver a extraer factor común, el agrupamiento realizado no es el correcto o tal vez no es posible descomponer el polinomio por factor común por agrupamiento.
pero nunca desista. Insiste nuevamente, asocia, vuelve a agrupar de otra forma antes de decidir que no hay factor común por agrupamiento, pues a veces hemos cometido un error y no nos hemos dado cuenta. Ahora vamos a extraer el binomio x menos 2 como factor común. Vamos a dividir cada uno de los términos por el factor común. 9x cuadrado por x menos 2 dividido por x menos 2, 9x cuadrado como cociente. Y ahora vamos a dividir menos 16 por x menos 2 sobre x menos 2, obtenemos menos 16. Ya hemos factorizado el polinomio. Ahora debemos analizar cada factor. X menos 2 no admite descomposición. Vamos al otro factor. 9x cuadrado menos 16. Sí admite descomposición, pues es una diferencia de 2 cuadrados. Luego vamos a realizar esta descomposición. Te reitero que no debe olvidarse el factor x menos 2 y a continuación realizas la descomposición de 9x cuadrado menos 16, que se descompone en 3x más 4 por 3x menos 4. Y de esta forma hemos realizado la descomposición factorial de este polinomio. Observa que los factores se han escrito en la forma más simple posible. Para factorizar este polinomio, recuerda que debes ver si puedes extraer factor común en cada uno de los términos. Como te podrás dar cuenta, no es posible, por lo que debemos agrupar. Para agrupar, puedes subrayar dos de estos términos o puedes usar signo de agrupación. En este caso, es evidente que debemos agrupar los dos primeros. Luego, observa que el factor común en los dos primeros términos es 4p cuadrado y a cuadrado es factor común de los términos restantes. Luego vamos a dividir el binomio que agrupamos por el factor común 4p cuadrado. 4p al cubo dividido por 4p cuadrado, p, y 12p cuadrado a dividido por 4p cuadrado, 3a. Vamos ahora a dividir menos p a cuadrado menos 3a al cubo por menos a cuadrado, que es el factor común. Menos p a cuadrado dividido por menos a cuadrado, p, y observa que la p está precedida del signo positivo, igual que la p que escribimos dentro del signo de agrupación cuando realizamos la primera extracción del factor común. Al dividir, a continuación, menos 3a al cubo por menos a cuadrado, hemos obtenido 3a. De igual forma, 3a está precedido por el signo más, igual que el 3a que está en el primer paréntesis. Aún no hemos factorizado. Hemos encontrado un factor común que es el binomio p más 3a. Vamos a extraer este factor común. Al dividir 4p cuadrado por p más 3a por el factor común p más 3a, obtenemos 4p cuadrado. Y al dividir
menos a cuadrado por p más 3a por el factor común p más 3a, obtenemos menos a cuadrado. Hemos factorizado el polinomio, pero recuerda que después debes analizar cada factor. P más 3a no admite descomposición. En cambio, el factor 4p cuadrado menos a cuadrado sí admite descomposición, pues es una diferencia de 2 cuadrados. Vamos a realizar esta descomposición. Importante que tengas presente que p más 3a no se te puede olvidar que es un factor, si no esa igualdad se altera. Y al descomponer 4p cuadrado menos a cuadrado, obtenemos 2p menos a por 2p más a. Te dejo propuesto como estudio individual que realices las partes E y F. Si tienes alguna dificultad, por favor consulta a tu facilitador. Espero que hayas entendido la descomposición factorial que has estudiado en la clase de hoy. Es muy importante, pues aparentemente a veces nos parece que un polinomio no tiene descomposición y podemos realizar la descomposición del mismo por factor común por agrupamiento. Quiero que copies a continuación el resumen de las descomposiciones factoriales que has estudiado hasta este momento. Siempre que vayas a realizar una descomposición factorial, recuerda que siempre debes analizar si hay factor común, es decir, si existe un factor que divida cada término del polinomio que debes descomponer. Si tienes un binomio, debes analizar si ese binomio es una diferencia de 2 cuadrados. Y ya tienes la diferencia de 2 cuadrados. Y además es importante que analices si hay factor común por agrupamiento. Asocias convenientemente y después extraes factor común. Espero que la lección de hoy te haya resultado de tu agrado y nos vemos en un próximo encuentro.